¿Cómo le fue cómo le fue en el ensayo, Camila? ¿Estaba muy difícil? Ya, dale, te espero. No, manejabas casi todos los temas que están ahí, ¿cierto? Historia de Chile, profe, el problema es como la parte que tuve más mala, pero con economía y formación ciudadana las tuve casi todas buenas. Ah, súper. Entonces lo que estamos empezando, lo que retomamos a ver te va a servir para mejorar eso, que es la parte más, podemos decir que es como más enredada de lo que está en el ensayo de historia. Que uno normalmente en el colegio no le presta mucha atención a lo que es historia de Chile, lamentablemente. Además que no es tan entretenido como es historia universal, guerra mundial, entre otras cosas. Hegemonía quiere decir que se impone por sobre el resto. Si hablamos de, por ejemplo, la hegemonía de Estados Unidos, quiere decir que Estados Unidos es el país que más influye en el mundo, es el país que tiene mayor capacidad económica, militar, etc. Es decir, hegemonía es que está sobre el resto, que se impone por sobre los demás. Así que eso es lo que significa hegemonía, independiente del contexto en el cual esté. Por ejemplo, yo podría hablar el día de hoy que eh, existe una hegemonía en cuanto a las medidas sanitarias a nivel mundial debido a los problemas de la pandemia. Es decir, que es algo que está por sobre las demás cosas. Así que no se olviden de eso. Cuando hablemos de hegemonía, quiere decir que es algo que se impone por sobre los demás, por sobre el resto. Una sola cosa. Por ejemplo, podemos decir, después de la Guerra Fría, la Unión Soviética se desarma y empezamos a entrar en una época de hegemonía de Estados Unidos, que va a durar hasta unos 3 o 4 años atrás, cuando ya China se empezó a imponer y empezó a hacerle pelea a Estados Unidos, y Rusia resurgió también. Por lo tanto, el día de hoy no podríamos hablar de que exista una hegemonía de Estados Unidos ni del mundo, pero sí en los años 90, en la década del 2000. Así que eso es hegemonía, que se impone por sobre el resto, por sobre los demás. ¿Alguna otra consulta que tengas sobre la prueba? La pregunta 26, profe, no la entendí. ¿A qué se refería? Del ¿Qué es lo ensayo que, no la tengo. La anoté como duda, pero no anoté la pregunta. qué es lo que decía? A ver, voy a abrir el ensayo. Un segundo. Espero que no cambie el orden. Vamos a la 26. Historia y ciencias sociales. Es una pregunta larga, ¿cierto? Sí, Voy a proyectar la pantalla. Ya, está, ¿cierto? esa Pregunta misma. 26. En las discusiones a que se ha dado lugar este interés y en los acuerdos con que pueden terminar, se ha juzgado la ocasión propicia para afirmar como un principio que afecta a los derechos e intereses de los Estados Unidos que los continentes americanos, por la condición de libres e independientes que han adquirido y mantienen, no deben en lo adelante ser considerados como objetos de una colonización futura por ninguna potencia europea. Ya. Esta es una carta que da el presidente Monroe al Congreso de Estados Unidos en el año 1823. Si ustedes se fijan, ¿qué es lo que está diciendo acá? En el fondo lo que nos está planteando este presidente estadounidense, en ese periodo consideren que la gran mayoría de los países de Latinoamérica había logrado su independencia. Lo que está planteando Monroe es que estos países europeos, que eran los dueños de estas colonias, no pueden volver a ser dueños de ellas. Y Estados Unidos se va a encargar de garantizar que eso suceda. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ya empieza a considerar en el año 1823 que la influencia europea en América Latina es una intromisión
en un continente que en cierta forma le correspondería a Estados Unidos solamente intrometerse. Aquí empieza a surgir esta idea de Estados Unidos de que ellos son la potencia de América y que ellos son los únicos que pueden tener poder por sobre los países latinoamericanos. Por lo tanto, en base a eso, ¿cuál de los siguientes aspectos tuvieron su origen en estas relaciones? La necesidad de establecer un tratado de derecho internacional entre Estados Unidos y las naciones americanas, ¿no? El recelo de Estados Unidos a la expansión y hegemonía de potencias extranjeras en el continente. Esa sería la alternativa correcta, la alternativa B. ¿Por qué? Si ustedes ven las otras alternativas que están ahí presentes, por ejemplo, la alternativa E, nos plantea de que Estados Unidos buscaba una política de ocupación territorial de los países hispanoamericanos, es decir, los países que hablan español en Latinoamérica. Y Estados Unidos no buscaba ocupar los territorios de Latinoamérica. El interés estadounidense por decidir aspectos de la política interna de los países recién independizados no tiene nada que ver con eso. Estados Unidos lo que buscaba era que estos países de Latinoamérica siguieran siendo independientes y que no volvieran a la esfera de influencia, por ejemplo, española. Chile se declaró independiente en 1818 y Estados Unidos lo que buscaba era que en 1830, por ejemplo, no volviera a España a apoderarse de Chile o de Argentina o de cualquier otro país latinoamericano. Alternativa C, la preocupación de Estados Unidos por el progreso material de las antiguas potencias españolas, todo lo contrario. A Estados Unidos le beneficiaba que las potencias coloniales, que los ex países colonia, como Chile, Perú, Argentina, se desarrollaran económicamente, porque así iba a poder negociar con ellos. Por lo tanto, la alternativa correcta acá es la B, que Estados Unidos quería tratar de expulsar de América Latina y de América en general cualquier influencia de potencia extranjera, como Inglaterra, Portugal, España. A eso se refiere la doctrina Monroe, que es una declaración que hace el presidente al Congreso de Estados Unidos en 1823, el presidente estadounidense, donde plantea principalmente que América Latina debe ser una zona de influencia de Estados Unidos y no de potencias externas al continente americano. Chao España, chao Inglaterra, chao Portugal, adiós Francia. Solamente Estados Unidos puede influir en América Latina. A eso es lo que se refiere en esta pregunta, y la alternativa correcta es la B, cuando se habla del recelo de Estados Unidos a la expansión y hegemonía de potencia extranjera, es decir, que se buscaran imponer, por ejemplo, que España buscara imponerse de nuevo en el continente americano y que reconquistara Argentina, por ejemplo, Chile, Paraguay. A eso se refiere en esta pregunta. Y está relacionado con lo que tú planteas acá, el tema de la palabra hegemonía. El recelo, es decir, veía con muy malos ojos que España, por ejemplo, tratase de volver a imponerse. Así que yo creo que entendiendo la palabra, lo que es la palabra hegemonía, lo que es el concepto, te permite entender la alternativa. Y en esta pregunta correspondía a esa, y por los motivos que te acabo de mencionar. No sé si tiene alguna otra pregunta en base al ensayo. Como para que aprovechemos de revisar al tiro. 39, pasemos a la 39. La celebración del centenario de la República de Chile estuvo acompañada por el surgimiento de una crítica sobre las condiciones sociales y políticas del país. ¿Cuáles fueron las principales causas que motivaron esta crítica? Mucho se habló de que lo que pasó en el 18 de octubre del año pasado, del 2020, se relaciona mucho con lo que sucedió en Chile en 1910, cuando nuestro país estaba celebrando 100 años de independencia. Por un lado, había gente que estaba celebrando, ¿cierto?, unas fiestas patrias gigantes, pero por el otro lado había una injusticia tremenda, similar a lo que pasó el año pasado. ¿Cuáles fueron las principales causas de esta crítica que había? Para entender bien lo que se nos está preguntando acá, piensen que en esa época, 1910, gran parte de las personas que trabajaban en Chile eran personas que trabajaban en condiciones laborales bastante deplorables. Por ejemplo, en la salitrera en el norte, donde les pagaban con fichas que solo podían usar en las pulperías. Es como si la gente en Laja, por ejemplo, antiguamente en la fábrica existía algo que se llamaba la cofacela,
que era un supermercado, incluso vendían ropa, donde la gente que trabajaba en la planta compraba cosas ahí y después te las descontaban en la planilla de sueldo. Era un sistema bastante similar al de las fichas. Porque ¿quién era dueño de la Cofacel? La CMPC. Entonces todo lo que se compraba ahí, todo lo que se vendía eran cosas que CMPC ganaba dinero por venderlas. En la época de la cuestión social, en 1910, sucedía algo similar. En la salitrera, a los trabajadores se les pagaban con fichas. Esas fichas solamente podían usarlas en negocios que estaban en la salitrera y que los dueños eran los mismos dueños de la salitrera. O sea, en el fondo, el dinero daba vuelta ahí mismo y ni siquiera era dinero las fichas. Ese era uno de los problemas. Los sueldos, como se pagaban en ficha, eran sueldos muy bajos, porque el que fijaba el precio de los productos era el dueño de las salitreras, así que alcanzaba a comprar lo que, recuerda, los precios que había fijado el dueño de esos locales, y además vivía en condiciones deplorables, casas sin agua potable, sin alcantarillado, muchas veces con basura a su alrededor, andaban ratas dando vueltas, enfermedades, había mucho alcoholismo también, hacinamiento, abusos sexuales también, es decir, un ambiente totalmente negativo. Así vivía el trabajador promedio en Chile en el año 1910. No existían leyes que regularan la jornada laboral como el día de hoy, que no puede exceder de 11 horas, si no me equivoco, donde también el día de hoy, por ejemplo, existe el descanso dominical. Esas cosas no existían. Cosas tan básicas como la ley de la silla tampoco existían. La ley de la silla establece que si tú trabajas en un local comercial donde tienes que estar de pie para cumplir tu función, debe existir una silla para que puedas descansar por lo menos 15 minutos cada hora que tú estás ahí de pie. Esas cosas no existían, tampoco seguros laborales, nada. Por lo tanto, ¿cuáles fueron las principales causas que motivaron esta crítica? Los conflictos sociales que se agudizaban ante la mirada indiferente de la élite. Podría ser esta respuesta. Es correcta, pero podría que haya una más correcta. Porque muchos de estos problemas que sucedían a la clase obrera, a la clase trabajadora, a la élite que estaba en Santiago, a los congresistas, a los diputados, les daba lo mismo. Porque eran problemas que ellos no veían y la verdad las cosas no existían leyes que obligaran a que alguien le pagara bien a una persona o que si yo era dueño de una empresa velara porque estaba en buenas condiciones de habitabilidad la casa donde él vivía. No existían esas leyes. Y a la élite, a los dueños de la empresa, a los políticos les daba lo mismo. Porque la gente no se quejaba, y si la gente no se quejaba significa que está todo bien. Alternativa B, la disminución de las inversiones públicas realizadas por parte del Estado. En esta época el Estado está invirtiendo mucho, pero está invirtiendo principalmente en infraestructura de transporte, ferrocarriles, por ejemplo, construcción de caminos, hospitales, escuelas. Por lo tanto, el Estado estaba gastando dinero. Así que la B no podría ser. C, el malestar de la opinión pública generado por la cesión de territorios a países vecinos. Nada que ver, todo lo contrario. Chile había ganado la guerra del Pacífico hace un par de años atrás. Existía un sentimiento de nacionalismo bastante grande en el chileno promedio. Así que la alternativa C no corresponde. La D, la ausencia de políticas estatales para promover el acceso a la educación. Todo lo contrario, se están construyendo colegios, se está motivando a que la gente entrara a estudiar. La molestia de la élite ante la creciente movilización de las clases populares, a la élite le da lo mismo. Por lo tanto, acá lo que corresponde es la alternativa A, que gran parte de estos problemas sociales que habían, al igual que como pasó el año pasado, existía una mirada indiferente de la clase política, de los empresarios. Porque al igual que en Chile, el 10 de octubre del año pasado, todo estaba bien en Chile, porque nadie se quejaba. Y si nadie se queja, uno tiende a entender que las cosas están bien. En 1910, cuando se celebraba el centenario de la independencia de Chile, de la declaración en realidad, de la primera Junta de Gobierno, en 1910, por un lado se estaba celebrando, pero por otro, habían muchas desigualdades sociales. Y la clase gobernante, los empresarios, no estaban ni ahí con lo que estaba pasando. Les daba lo mismo que un trabajador viviera hacinado en 5 metros cuadrados con sus 6 hijos, sin agua potable, sin alcantarillado, les daba lo mismo. Y como no había demostración de malestar al respecto, las autoridades tampoco hacían nada. Pero cuando empiezan a surgir las protestas, ahí recién empieza a tomarse en cuenta que hay que hacer cambios. Así que la alternativa correcta acá sería la A, los conflictos sociales que se agudizaban ante la mirada indiferente de la élite. Empresarios, políticos, no estaban tomando en cuenta los problemas de la ciudadanía. Y los van a empezar a tomar en cuenta cuando ya las protestas empiecen a aumentar. Similar a lo que sucedió el año pasado.
No sé si tiene alguna otra pregunta que quieras revisar. A 62. Ya. En el caso de la pregunta 62, allá viajamos al año 90. La dictadura militar chilena se caracterizó, entre otros aspectos, por las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas por parte de agentes del Estado, una vez restituido el régimen. ¿Por qué no puede serlo? Ya. ¿En qué forma los gobiernos elegidos a partir de 1990 abordaron dicha materia? Mediante el juicio y la condena a los diferentes comandantes en jefe. Es que la 1 nunca sucede. Nunca se condenó a los comandantes en jefe. Augusto Pinochet, hasta el día de su muerte, fue comandante en jefe, hasta el día de su muerte no pisó una cárcel, por ejemplo. Por lo tanto, y no hubo un juicio contra él. Se intentó hacer un juicio en un juez español, Baltasar Garzón, trató de meterlo en la cárcel cuando él estaba en Inglaterra, pero la misma Margaret Thatcher, que había sido primer ministro de Inglaterra, lo fue a visitar a la residencia donde estaba él, a darle su apoyo, después lo mandó de vuelta en un avión a Chile. Así que no se juzgó a los comandantes en jefe. A las personas que sí se juzgó por violación a los derechos humanos fue principalmente a las personas que tenían rangos bajos en el ejército o en carabineros. Personas que finalmente eran las que seguían las órdenes. Pero no hubo un juzgamiento de los que daban las órdenes. Normalmente siempre sucede eso, se mete a la cárcel al autor material de un delito, pero el autor intelectual muchas veces no llega a estar prisionero. Así que por eso es que no es la número 1, porque no hubo un juicio y una condena a los comandantes en jefe. Principalmente fueron oficiales los que quedaron en la cárcel, llevando a cabo investigaciones para esclarecer lo ocurrido durante el periodo materializado en el informe Retich y Valech, eso sí se realizó, y mecanismos de reparación también. Por eso es que no corresponde la número 1, porque nunca hubo un juicio. Acuérdense de eso, acuérdense de ese punto importante. Cuando se vuelve a la democracia en los años 90, a las personas que se van a perseguir por haber cometido violaciones a los derechos humanos durante el periodo de la dictadura militar, va a ser principalmente a oficiales y personas de rango mediano abajo. Pero los que están en los cargos superiores, en realidad ellos nunca apretaron un gatillo. Y por eso es que finalmente no van a ser condenados ante la justicia. Y la última pregunta. Ya. Acá en el gráfico que ustedes están viendo, aparecen las importaciones de nuestro país en el año 2000, es decir, lo que se ingresó hacia Chile desde el extranjero. Y la pregunta es, el gráfico anterior muestra el monto de las importaciones chilenas en millones de dólares en el año 2000. De su análisis, es decir, en base a lo que ustedes están observando ahí, y considerando los rasgos del comercio exterior de nuestro país, es decir, lo que se exporta y lo que se importa a Chile, ¿cuál fue uno de los aspectos característicos de las importaciones nacionales de este año, del año 2000 que se está presentando acá? El predominio de recursos renovables para manufacturas, en base a lo que yo estoy viendo acá, ¿cierto? El gráfico nos muestra, mientras más alta la barra, quiere decir que hubo una mayor cantidad de dinero de ese producto, por lo tanto, se trajo más de eso. No se ve nada que tenga que ver con recursos renovables, todo lo contrario. Yo estoy viendo que hay petróleo, sobre todas las cosas. La gran variedad de productos energéticos tampoco. ¿Cuál es el único producto energético que está ahí? Petróleo. Y después sigue con suerte el gas natural, pero ya en una cantidad ínfima. La inexistencia de productos alimenticios. Hay aceites comestibles, por lo tanto no puede ser la C. La diversidad de productos para transporte. Esta puede ser la correcta, la D, de hecho es la correcta. Ustedes se fijan, diversidad de productos para transporte. Tenemos más de 800 millones de dólares en petróleo, más de 600 en automóviles, más de 200 en vehículos, camionetas, autobuses. Es decir, 5 de los principales productos que nuestro país importó corresponden al área del transporte. Por eso es que el 80 es la alternativa D. Cuando ustedes se enfrenten a un gráfico
en la prueba de admisión, tienen que ver esos elementos. En el caso de esta pregunta se nos está la respuesta correcta, que es la diversidad de productos para transporte, porque se nos está preguntando cuál fue uno de los aspectos característicos de las importaciones. Si yo miro todo el panorama de lo que se me presenta acá, ¿cómo lo puedo caracterizar? Lo miro y digo, lo que más se importó a Chile fueron cosas relacionadas al transporte. Petróleo se utiliza principalmente en vehículos, automóviles, vehículos de mercadería, camionetas, o sea, los 4 principales están relacionados con movilización. Después tenemos ya en un séptimo lugar los autobuses. ¿De cuántos productos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 10 productos, 5 están relacionados al transporte. Así que por eso corresponde la alternativa D. No sé si tengan alguna otra pregunta del ensayo para aprovechar de resolverla. De ahí partimos con la materia que corresponde al día de hoy. Aprovechen de hacer las consultas para que no queden con dudas después. ¿Y quienes que hayan dado el ensayo? ¿O partimos con lo que corresponde a la semana? Bueno, si no hay más consultas sobre el ensayo, vamos a comenzar con lo que corresponde a esta semana, que es el periodo de la República Conservadora. El año pasado estuvimos viendo lo que era el periodo de ensayos constitucionales, y ahora vamos a seguir cronológicamente. Y la idea es llegar hasta la actualidad. Así que vamos a ir avanzando cada semana. En la siguiente fase que viene es un poco más rápida, porque no ocurrieron tantas cosas entre medio. Ahora vamos a hablar sobre la República Conservadora, que va del año 1833 a 1861. Cualquier consulta que ustedes tengan, vayan haciéndola a través del chat o pueden activar su micrófono. Y además la clase está siendo grabada, así que después quieren retroceder y ver alguna cosa que quizás le haya quedado alguna duda, o algo que estaban tomando nota y no alcanzaron, después tienen la posibilidad de retroceder. Este video va a quedar a disposición de ustedes en el Classroom del taller de historia, de PSU de historia. ¿Ya? ¿Cuándo comienza este periodo? En el año 1830, principalmente después de un intento de sublevación que hubo en nuestro país que va a acabar con la batalla del Ircay, y después de esta batalla se va a instaurar un gobierno conservador. De hecho, se va a redactar una constitución. Eso es lo que nosotros vamos a ir viendo hoy día. Acuérdense que una constitución siempre va a ser el reflejo de la sociedad que se quiere construir. Y si gana un grupo de personas una guerra civil o un intento de guerra civil, este grupo de personas que la gane va a tener toda la autoridad del mundo para instaurar el tipo de sociedad que quiera, porque en el fondo fueron los que llegaron y tienen las armas. Entonces no va a haber nadie que los pueda cuestionar. A lo largo de la historia de Chile, si nosotros retrocedemos, desde 1833 al día de hoy, Chile ha tenido solamente 3 constituciones. Es uno de los países de América Latina que ha tenido la menor cantidad de constituciones en los últimos 200 años. Por eso es que Chile normalmente en materia legal se considera que es un país bastante estable. La Constitución de 1833, por ejemplo, estuvo vigente hasta el año 1925, es decir, casi 100 años. Y después de 1925, recién hubo un cambio, una constitución nueva, en 1980. Y de 1980 al día de hoy. Y el día de hoy, o sea, no el día de hoy, pero en octubre existe la posibilidad de que se vaya a cambiar la constitución actual por una nueva, como también que no se cambie. Todo va a depender de los resultados del plebiscito. Pero a lo largo de la historia de nuestro país, tenemos que en lo último, por lo menos de 1833 al día de hoy, solamente han existido 3 constituciones en Chile. La primera duró de 1833 a 1925, es decir, casi 100 años. Después de 1925 a 1980, 55 años. Y la actual que ya tiene 40 años. Por lo tanto, eso nos habla de una estabilidad en el ámbito legal, por lo menos en nuestro país. Eso no quiere decir que las constituciones no vayan teniendo cambio entre medios, si van teniendo cambio. De hecho, se les van haciendo, porque igual se busca que se actualicen un poco a lo que requiere la sociedad del momento, y quizá hay algunas cuestiones que hay que cambiarlas. Por ejemplo, el fin de semana estaba conversando con unos amigos. Usted, en los años 50, años 60, por ejemplo, era bien visto fumar.
De hecho, hasta los médicos salían en publicidad y decían, yo me fumo 5 cigarros al día porque es saludable. El día de hoy sabemos que es algo que era totalmente insalubre. Y puede que en 30 años más pase lo mismo, que comportamientos que nosotros consideramos deseables el día de hoy, que son aceptados, puede que la sociedad de 30 años más ya considere que no son comportamientos válidos y que son comportamientos que hay que cambiar. Y a medida que van evolucionando las sociedades, tiene que ir cambiando el marco legal que las rige. Y por eso vamos a ir viendo por qué se van gestando nuevas constituciones y por qué se van haciendo cambios en las leyes, porque al final las leyes son los que establecen lo que yo puedo hacer o no en una sociedad determinada. El grupo conservador, ¿cierto?, se va a imponer y de 1833 en adelante, y esto grábenselo y que no se le olvide nunca, los conservadores siempre buscan estabilidad, siempre buscan orden. Cuando alguien es conservador, que se tiende a asimilar a la derecha, lo que busca es que se mantenga la tradición, que no hayan cambios. En cambio, la izquierda política siempre tiende a ser más liberal, es decir, busca ir avanzando en una sociedad que sea más libre, donde el Estado no tome tantas decisiones por uno, no establezca tantos límites. Y del equilibrio entre esos dos sectores políticos, entre esos dos extremos, es donde se va avanzando como sociedad. Porque no se puede cambiar de la noche a la mañana todo un país, pero tampoco se puede mantener igual por 300 años. Así que del equilibrio entre las ideas conservadoras y las ideas liberales es que se va a ir avanzando. Nuestro país, a diferencia de los demás países latinoamericanos, de 1831 en adelante, hasta 1861, esta época que es conocida como la de los gobiernos conservadores, va a ser una época de estabilidad política en Chile, a diferencia de los otros países latinoamericanos, que van a enfrentar muchas disputas internas, golpes de Estado, guerras civiles. Chile tuvo un proceso que es bastante ordenado y que se considera ejemplar en cuanto a la organización de la República. Apenas llevábamos un par de años como nación independiente y logramos una estabilidad política de 30 años, lo cual es bastante tiempo. Este caballero que está acá, que es don Diego Portales, se caracteriza por ser alguien reconocido como pragmático, es decir, alguien práctico. Diego Portales no era una persona que iba a reuniones a perder el tiempo, él iba a reuniones a tomar acuerdos. Por lo tanto, el día de hoy, quizás, si estuviera vivo Diego Portales, él no iría a muchas reuniones y preferiría que le mandaran un mail con el resumen de lo que se habló, salvo que sea una reunión en la cual él pueda influir y pueda tomar decisiones. Y dentro de ese pragmatismo, de ese lado práctico que tenía Portales, él veía que un país naciente como Chile necesitaba tener un gobierno fuerte, un gobierno autoritario, un gobierno que fuese capaz de tomar decisiones y que nadie las cuestionara. Porque cuando nosotros estamos organizando un país, va a haber que tomar decisiones que no van a ser muy populares, pero que a largo plazo van a dar buenos resultados, que es como lo que pasó en nuestro país en esta época que estamos estudiando. ¿Cuáles son las medidas que va a establecer Portales cuando llegue a ser ministro del Interior? Dentro de ella, si ustedes se acuerdan, la semana pasada hablábamos que existían muchas personas que se dedicaban a robar en los campos, existían muchos cuatreros, en gran parte personas que habían pertenecido al ejército y que después que habían dejado de prestar su servicio en la guerra patriota, cuando luchaban contra los españoles, como el Estado no les va a poder pagar, se van a dedicar a robar. Por lo tanto, uno de sus principales pilares va a ser mantener a estas personas bajo raya, meterlas a la cárcel y que acaben con su fechoría. En segundo lugar, va a llamar al retiro a muchos de los oficiales del ejército que tenían ideas más liberales y que en 1930, 1929 habían apoyado la idea de instaurar un gobierno liberal, los va a sacar del ejército. Porque en el ejército necesitaban gente que fuese fiel al gobierno y fiel a las ideas conservadoras. Y en tercer lugar, a muchas personas que eran pipiolos, que pertenecían al lado liberal, los va a exiliar, los va a mandar a otros países o los va a meter en la cárcel. Es decir, Portales quería un gobierno fuerte, un gobierno autoritario y por sobre todas las cosas un gobierno que fuese conservador. Y que ojalá nadie se atreviese a hablar en contra de las ideas de los conservadores. ¿Cuáles son los pilares que van a estar detrás del pensamiento político de Portales? Son estos 4 que están acá. La base de cualquier sistema político debe ser el orden. ¿Por qué es necesario el orden? Porque si en un país no se respetan las leyes, ese país, desde la perspectiva de Portales, es un país que no va a poder crecer económicamente, no va a poder hacer tratados con otros, porque no va a ser un país que se considere serio.
Así que la base política es el orden, que se respeten las normas. Porque si se logra respetar las normas, significa que cualquier persona que quiera venir al país a invertir sabe que el día de mañana no le van a quitar lo que él invirtió en Chile, como pasa, por ejemplo, como pasó en Venezuela, que desde que Hugo Chávez llegó al poder, después terminó falleciendo, ¿cierto? Y llegó Maduro, se han expropiado cientos de empresas que eran privadas. Y bajo esa situación, si yo soy un empresario y quiero instalar una fábrica en Venezuela, lo voy a pensar más de 2 veces, porque puede que hoy día la instale y en un par de meses más el Estado diga, ¿sabe qué? Se la quitaron. En cambio, lo que plantea Portal es que el país debía tener una estructura política, legal, firme, y que no vaya cambiando muy rápidamente a lo largo del tiempo, porque así nos da seguridad. Una sociedad como la chilena no estaba preparada para un gobierno democrático. En este punto lo que él planteaba es que como nuestro país estaba empezando su vida como nación independiente, no tenía una tradición política ni una tradición legal, todavía el pueblo, y además el pueblo, no estaba preparado para tomar decisiones. Estamos hablando de un pueblo que era inculto, donde casi nadie sabía leer, y para él, esa gente que no sabía leer, simplemente no podía votar, porque era gente que iba a tomar una decisión que no iba a ser informada, que no iba a ser fundamentada. Y cuando ya el pueblo chileno fuese virtuoso, fuese educado, él planteaba que ahí abramos la democracia para todos. Pero mientras el pueblo no esté educado, mantengámosla restringida a un grupo muy pequeño, que es parte de lo que va a estar en la Constitución de 1833 y que lo vamos a ver más adelante. Mientras no exista una institucionalidad sólida y cultura cívica de los ciudadanos, lo más conveniente era un gobierno fuerte y autoritario. Un gobierno que prácticamente tomase las decisiones por las personas, ya que como las personas no eran capaces de discernir bien, de acuerdo a lo que planteaba Portales, que el Estado lo haga porque el Estado va a tomar las decisiones que le van a hacer mejor al bien común. Punto 4. La autoridad debe ser sobria, con vocación de servicio público y sin ánimo de personalizar las funciones del Estado. Cuando se refiere a que debe ser sobria, está haciendo alusión a que si una persona es autoridad pública, si es funcionario público, debe actuar de forma ejemplar. Si yo soy el ministro de Salud y estoy diciendo que hace mal fumar, después no voy a salir en un video donde me graban fumando saliendo de una entrevista, sino que tengo que actuar de una forma consecuente, de una forma ejemplar al resto de la ciudadanía, con vocación al servicio público, es decir, colocando los intereses del país por sobre mis intereses personales y sin ánimo de personalizar la función del Estado, es decir, si yo soy presidente, soy ministro, que lo que vele en la forma en que yo actúo, en la forma en la que ejerzo mi cargo, es cierto el bien común, por sobre el provecho político o personal que yo pueda sacar del cargo. Esos son los puntos principales de las ideas de Portales, ¿ya? El orden es fundamental, la democracia solamente va a poder llegar cuando la sociedad sea culta y educada. Número 3, en primer lugar tenemos que establecer un gobierno fuerte y autoritario que tome las decisiones porque las personas no están preparadas para tomarlas. El punto 4, toda autoridad debe actuar de forma ejemplar y siempre pensando en el bien común por sobre el interés personal. Estas ideas son bastante contradictorias a la forma en la que en realidad se comportaba Diego Portales, pero eso era lo que él mostraba hacia afuera. En su fuero interno tenemos una figura que era bastante polémica y cuestionable hasta el día de hoy. Pero eso era lo que él quería extrapolar y que él consideraba que era importante para la sociedad. La Constitución del año 1833 le va a entregar a nuestro país estabilidad, porque va a ser la base que va a sustentar el desarrollo de Chile durante casi 100 años. Van a ser las reglas del juego. Y estas reglas van a ser claras y conocidas por todos durante prácticamente 100 años. ¿Cuáles son sus características principales? Los 4 puntos principales de esta Constitución de 1833 corresponden a lo siguiente. ¿Por qué se cambia en 1925? Y si ustedes se acuerdan, al comienzo de la clase nosotros estábamos viendo una pregunta de la PSU que estaba relacionada con la cuestión social. La cuestión social empieza a surgir en 1910. Pero esto va a traer coletazo, es decir, va a traer consecuencias en la estructura política del país, porque gran parte de los problemas que se estaban produciendo en la sociedad de 1910 van a estar relacionados con esta constitución que ya estaba muy antigua, que establecía un Estado que ya no era de acuerdo a la sociedad de 1910. Por ejemplo, con esto voy respondiendo a la pregunta que hizo Camila.
se establecía que solamente podían votar hombres, solo hombres, en primer lugar, mayores de 21 años, si que estaban casados, o mayores de 25 si eran solteros, y debían tener una propiedad o deberían tener dinero y debían saber leer y escribir. En 1910, las personas que correspondían a esa descripción no era más allá de un 10 a un 15% de la población. Y ya en 1910 empezó a haber descontento de eso. La gente ya sabía un porcentaje tampoco tan grande, pero ya estamos hablando de un 30 o 40% de la población que sabía leer y escribir y que no podían votar. Entonces eso fue sumando descontento a la cuestión social que va a surgir de la década de 1910 en adelante. Después van a haber problemas políticos en base a estas protestas, en base a distintos grupos. Va a terminar como solución que en 1925 Alessandri llega al poder y Alessandri va a buscar, de cierta forma, plasmar las necesidades de la sociedad de esa época. Por eso se va a cambiar en 1925, porque muchas cosas que se estaban establecidas en la Constitución de 1833 ya no correspondían al tipo de sociedad de esa época. Y por eso es que durante el gobierno de Alessandri se va a tomar la decisión de cambiarla, ya que es similar a lo que está pasando hoy día, que se plantea que la Constitución de 1980 no representa el tipo de sociedad chilena que existe hoy en día. En 1920 va a empezar a surgir el mismo cuestionamiento, que la Constitución ya no está muy vigente, sus ideas que están ahí, una religión católica como oficial del Estado, diputados que puedan ser ministros al mismo tiempo, que prácticamente nadie pueda votar. Eso no es reflejo de la sociedad chilena de 1920. De ahí se va a tomar la idea de redactar una nueva constitución que va a cambiar un poco las bases de la sociedad que se está construyendo. Por eso es que se va a cambiar en 1925. Porque una constitución tiende a ser el reflejo del tipo de sociedad. Así que espero que eso responda a la pregunta. Entonces, en 1833, estas características van a ser, imagínense, no votaba prácticamente nadie, los diputados y senadores podían ser ministros al mismo tiempo o intendentes, lo cual claramente tenemos ahí que va a haber un conflicto de intereses. Incluso se podían dedicar a sus negocios personales sin ningún problema. ¿Qué pasa si un diputado tiene negocios? Las leyes que va a aprobar van a estar tratando siempre de beneficiar al negocio que tiene. Esos son problemas que van a ir surgiendo a través de esta Constitución de 1833. Además se establece la religión católica, apostólica y romana como la religión oficial del Estado. Es decir, catolicismo relacionado con el Vaticano, como oficial del Estado de Chile. Y ninguna otra religión se va a poder practicar de forma pública. O sea, dentro de su casa sí, pero de forma pública no. Siguiendo con la idea de este gobierno conservador y bastante autoritario, en el caso del poder ejecutivo, es decir, la figura del presidente, los mandatos de los presidentes van a durar 5 años, a diferencia del día de hoy, con reelección inmediata. Por eso es que en esta época, en estos gobiernos conservadores de 1831 a 1861, vamos a tener a 3 presidentes solamente, porque cada uno de ellos va a estar 10 años en el poder. También es conocida como la época de los decenios. ¿Cuáles son las atribuciones del presidente? Similar a las del día de hoy, nombrar ministros e intendentes, con la salvedad de que en esa época el intendente estaba a cargo del sistema electoral. Y también eso va a traer problemas en las elecciones. Votaba muy poca gente y muchas veces las elecciones estaban arregladas. Es decir, se presentaban candidatos por una formalidad nomás, pero el presidente mandaba la lista y decía, ¿sabes qué? Quiero que estas personas salgan electos diputados. Se los mandaba al intendente, el intendente hacía todo el show, organizaba elecciones, la gente iba a votar, pero ya se sabía quién iba a salir electo, porque de Santiago ya habían mandado a las personas que iban a ocupar los cargos de elección popular, pero elecciones que estaban tan arregladas que al final da lo mismo si iban a votar o no. De hecho, eso va a llevar a problemas más adelante que los vamos a ver. Intervenía también en la elección de jueces, el presidente era quien elegía a los jueces que estaban en las distintas ciudades de Chile, y ahí nadie lo podía cuestionar. También tenía la capacidad de declarar el estado de sitio, y cuando se declara estado de sitio se suspenden garantías que la Constitución entrega, como en la situación actual, en estado de catástrofe. Se puede, por ejemplo,
coartar la libertad de desplazamiento, que es lo que pasa con las cuarentenas, los cordones sanitarios. El derecho de patronato sobre la iglesia, que muchas veces el presidente intervenía en el nombramiento de obispos, por ejemplo, y también era comandante de las Fuerzas Armadas. En cambio, en el caso del Congreso, ¿cuáles son las atribuciones que tenía el Congreso? A base de la Constitución de 1833, podían dictar decretos y reglamentos y también leyes, interpelar a los ministros del Estado, como se hace el día de hoy. Si se estima que un ministro está actuando mal o no está cumpliendo con sus funciones, tiene que ir al Congreso a dar explicaciones de qué es lo que está pasando. Y también se encargan de las leyes de financiamiento, hasta el día de hoy lo hacen, todos los años el Congreso tiene que aprobar una ley de presupuesto, también de los contingentes, es decir, cuánta gente componía la Fuerza Armada, y también fijaban los impuestos a las contribuciones, que es el impuesto que uno paga por una vivienda. Esas son las atribuciones que tenía el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Durante esta época vamos a tener a 3 presidentes, que son José Joaquín Prieto, Manuel Bulnes y finalmente Manuel Montt, que va a ser el último de este periodo conservador. El presidente José Joaquín Prieto va a estar de 1831 a 1841, se va a encargar en su gobierno. Si bien él era la cara visible, se atribuye a que en realidad la persona que gobernaba era Diego Portales, y que Prieto era solamente quien estaba al frente, pero detrás estaba ahí moviendo los hilos Diego Portales, quien va a estar detrás de la Constitución de 1833, una constitución que, como hemos visto hasta ahora, le da muchas atribuciones al Estado, por sobre las libertades de las personas. En su gobierno nosotros vamos a entrar en guerra por primera vez contra Perú y Bolivia, vamos a ver cuáles son las causas de esa guerra y cómo se desarrolla. Se va a descubrir un mineral de plata, que va a ser una fuente de ingreso importante para el Estado. En Valparaíso se va a tomar la decisión de instaurar almacenes francos, lo que permitía que, por ejemplo, naves que venían desde Europa dejaran sus productos en estos almacenes sin tener que pagar impuestos ni nada, lo que va a incentivar el desarrollo de la actividad comercial en Valparaíso. También se establece una ley de cabotaje que va a permitir que los barcos lleguen a nuestro país y va a dar ciertas ventajas tributarias y financieras a los barcos que vienen a nuestro país a abastecerse. Y Chile va a empezar a exportar materias primas. De ahí en adelante, hasta el día de hoy, vamos a ser dependientes de esa exportación, principalmente de mineral. La guerra contra la Confederación Perú-Boliviana tiene una causa que es bastante clara. En primer lugar, en el año 1830, Perú, después de su proceso de independencia, va a quedar prácticamente en bancarrota. Bolivia, en cambio, era un país que estaba un poquito más desarrollado que Perú, y Andrés de Santa Cruz, quien estaba a cargo de Bolivia en la época, va a aprovechar que en Perú estaba prácticamente un despelote, nadie gobernaba, y se va a anexar a Perú y va a crear esta confederación entre Perú y Bolivia. Es decir, los dos países se van a unir en uno. Y esto va a ser una clara amenaza para Chile. Estamos hablando de dos países que nos triplicaban en población, por lo tanto, en una posible guerra o en el futuro, iba a ser muy difícil contrarrestar la influencia de estos países. Para Diego Portales era fundamental que Chile fuese la principal potencia económica y militar de América del Sur. Y si Bolivia y Perú se unían, eso claramente iba a chocar contra los intereses de Chile, y además que en Perú el puerto del Callao le hacía competencia a Valparaíso, le quitaba algunos barcos que venían a hacer negocio al Océano Pacífico, y a nuestro país no le convenía eso. Así que lo que se va a plantear va a ser una guerra defensiva. Bajo esa figura, Diego Portales va a plantear, cuando era ministro de Guerra, va a plantear la necesidad de que nosotros acabemos con esta amenaza perú-boliviana y que tratemos de destruirla ahora, que están débiles, antes de que se fortalezcan como país. Y por eso es que se va a entrar en guerra. ¿Qué es lo que va a hacer nuestro país primero? Esta guerra va a durar durante 3 años, y lo que va a hacer nuestro país primero va a ser, al igual que la guerra del Pacífico más adelante, es asegurarse con el mar, porque ese era el medio de transporte más rápido de la época, y Portales va a enviar a Perú una flota que va a capturar a gran parte de la escuadra peruana. Y de esa forma se va a buscar controlar el Océano Pacífico para poder mandar tropas, suministros, así que la guerra sea bastante rápida. Después de capturar la armada peruana, nuestro país le va a dar un ultimátum al gobierno boliviano, en el cual
En el fondo lo que se le pedía era disuelvan la Confederación y no hay guerra. Y como no hubo una respuesta positiva, y de hecho el Estado de Chile no quería que hubiese una respuesta positiva, porque sí o sí quería entrar en la guerra, porque de esa forma, como país, nos asegurábamos de destruir la Confederación, de destruir su capacidad bélica y destruir también el puerto del Callao. Así que a Chile le convenía una guerra desde ese punto de vista. Y finalmente no la van a aceptar y van a entrar en guerra en nuestro país contra la Confederación. Sin embargo, la idea de la guerra no era muy popular en nuestro país. Hace un par de años atrás, Chile había participado en la liberación del Perú, en la expulsión de los españoles del Perú, por lo tanto no se veían como enemigos. ¿Ya? Para el chileno promedio, no era una guerra que fuese deseable, porque se consideraba que eran pueblos hermanos, y además se sabía que gran parte de los intereses de la guerra estaban en el tema económico. Por lo tanto, para el chileno promedio no era algo que fuese tan motivante como, oh, voy a ir a la guerra, que entretenido. De hecho, van a tener que forzar a que la gente se meta al ejército. Va a haber reclutamiento forzado. Personas que estaban en las calles haciendo nada, que no tenían trabajo, el ejército las agarraba y las mandaba a pelear. Total, no estaban haciendo nada en Chile. Así que no va a ser muy popular. En base a esa impopularidad, perdón, que va a tener la guerra, es que un regimiento que estaba en Quillota se va a rebelar en contra de Portales. Portales fue a visitar a las tropas, así como a ver, oh, ustedes van a ir a la guerra, voy a darle podemos decir que le fue a dar sus bendiciones como para que les fuese bien en el conflicto y todo, pero Antonio Vidaurre, que estaba a cargo del regimiento, él no estaba de acuerdo con la guerra, veía que Portales iba camino a transformarse en un dictador, y lo que hacen es rebelarse en contra de él, le toman prisionero y lo fusilan. Es decir, ellos no estaban de acuerdo con la guerra, no se les ocurrió mejor idea que matar al ministro ahí mismo, porque pensaban que de esa forma iban a acabar con la guerra. Lo único que consiguió Vidaurre y el regimiento que se rebeló fue la muerte. Después que ellos mataron a Portales, el ejército tomó la decisión de matarlo a todos, los que se habían rebelado en contra del ministro, y es como una forma, esto es una parte bastante tétrica de la historia de Chile, y como una forma de ejemplo, para que nadie más se atreviera a hacer algo similar, les cortaron las cabezas y las colocaron en picota en el camino entre Santiago y Valparaíso, para que de esa forma supieran el resto de los soldados que si alguien se atrevía a rebelarse en contra del ejército, su cabeza iba a terminar puesto en un palo en una carretera y se le iban a terminar comiendo los buitres. De esa forma ellos creían que iban a acabar con la guerra, pero en realidad pasó todo lo contrario. El pueblo chileno empezó a sentir que la guerra era necesaria y la gente empezó a ir a ofrecerse para entrar en conflicto. A lo largo de la historia siempre se ha hecho eso de tratar de dar castigos ejemplificadores, y finalmente lo que aprendemos es que lo único que termina causando es que la violencia aumente más en lugar de tratar de disminuirla. En la época medieval, por ejemplo, era muy normal que cuando un mensajero traía malas noticias, mala suerte para el mensajero, el rey lo terminaba matando porque pensaba, oh, tú fuiste el que me trajo malas noticias, no merece seguirme. Y a los enemigos siempre les cortaban las cabezas, las colocaban en picotas fuera de los fuertes. Era bastante, podríamos decir, salvaje la vida antes de este siglo. El día de hoy somos un poco más civilizados desde la perspectiva actual. Pero la sociedad que en 100 años más exista va a considerar que nosotros somos unos bárbaros quizás. Así que para juzgar la historia siempre les aconsejo que traten de hacer el esfuerzo de viajar, entre comillas, viajar a la época y tratar de pensar como alguien de ese momento. Y en la época que sucedió esto en 1837, lo que les acabo de contar no era algo tan extraño. Las ejecuciones se hacían en las plazas, o sea, siempre, hasta el día de hoy hay países que hacen eso. En Arabia Saudita, por ejemplo. Cuando castigan a alguien con pena de muerte, lo cuelgan en una plaza. Y muchas veces los dejan ahí colgados un par de días. O en Arabia Saudita, que es un país extremadamente machista y musulmán. Hay mujeres a las cuales las siguen apedrando en las plazas públicas. Siguen con costumbres que nosotros consideramos que ya deberían estar erradicadas y que nunca debieron haber existido. Hay países que todavía las siguen realizando. Así que
Yo siempre digo, afortunadamente nacimos en Chile, que entre todas las cosas es un país bastante tranquilo en comparación con el resto del mundo. Tenemos problemas, dificultades, pero no son tan graves como lo que puede pasar en Arabia Saudita, por ejemplo. Si una mujer sale sin permiso de su esposo, incluso la pueden castigar con pena de muerte. Así que son países horribles. Afortunadamente nacimos en un país relativamente tranquilo. Y finalmente esta guerra va a terminar en 1839, cuando ya la última batalla, que es la batalla de Yungay, que es liderada por Manuel Bulnes, quien después va a ser presidente, se termina ocupando la ciudad de Lima por primera vez. Después la guerra del Pacífico se ocupa por segunda vez, y nuestro país declara que se disuelve la confederación. Se había conquistado la capital de Perú, ya no había confederación, no había nada que confederar, el país ya estaba en manos de Chile. Manuel Bulnes, quien va a ser un general que va a estar en esta guerra, se va a hacer muy famoso. De hecho, como va a participar de la última batalla, que es la de Yungay, va a ganar popularidad en Chile y después va a salir electo presidente en 1841. 2 años después que termina la guerra, vuelve a Chile, contento, le fue bien en la guerra, hasta le hicieron un himno. Después, si quieren, búsquenlo en clase, el himno de Yungay. Ahí cuentan la valentía que tuvo el general Bulnes, lo que va a contribuir a que sea más famoso aún. Vuelve a Chile, hay elecciones, ¿a quién ponemos de candidato? A Bulnes. Y obviamente sale electo. Si Prat no hubiese muerto, probablemente Prat hubiese sido presidente después, que se hubiese hecho muy conocido, muy famoso y querido por la gente. Este es un cuadro de Manuel Bulnes. Ustedes se fijan, tiene un aire un poco, podríamos decir, irlandés. ¿Cuáles van a ser las principales metas que va a lograr en su gobierno? Ocupar la zona de Magallanes, finalmente, establecer una presencia permanente de chilenos ahí, fundar ciudades como Punta Arenas, el fuerte, que se llama Fuerte Bulnes, que si ustedes algún día tienen la oportunidad de viajar, yo no he podido viajar todavía a Punta Arenas, si tienen la oportunidad de viajar, se puede recorrer el Fuerte Bulnes, todavía está ahí, es un viaje muy bonito. Y pueden ver la importancia que tenía el estrecho de Magallanes también, que era la única forma de pasar desde Europa al Pacífico, más o menos seguro y rápido. Se va a empezar a dictar esta ley de colonización que buscaba incentivar a que vinieran personas a vivir a Chile por ocupar territorios que antes no tenían presencia o que tenían presencia de pueblo indígena. Va a colonizar ciudades como Valdivia, ya a los alrededores de Valdivia, que empiecen a llegar alemanes, por ejemplo, se van a incentivar durante su gobierno. Se va a fundar la Universidad de Chile, con lo cual va a empezar a desarrollarse el conocimiento científico y académico en nuestro país, la universidad, no el equipo de fútbol. Va a crear la Escuela Normal de Preceptores, que es la escuela de profesores en el fondo. Se va a crear durante su gobierno y va a estar vigente hasta los años 80 más o menos, la Escuela Normal. La Escuela Normal en el fondo era como, piensen en el TP, pero en lugar de personas que salían expertos en soldadura, el TP formaba profesores. O sea, tú a los 14 años más o menos, entrabas en lo que el día de hoy es segundo medio, entrabas a pedagogía. Y cuando ya estabas como en lo que es cuarto medio el día de hoy, empezabas con práctica en el mismo colegio, y ya después estabas un año más y salías como profesor. Esos son los profesores normalistas, que estaban en una especie de escuela técnica donde se formaban profesores. ¿Por qué se hacía de esa forma? Porque se estaban construyendo escuelas en Chile, pero no había gente para que trabajara en ellas. Y si empezábamos a crear universidades, carreras universitarias, íbamos a demorar un montón de años en tener la cantidad de profesores necesarios para las escuelas que se estaban construyendo. Entonces, con 3 o 4 años que estaban en la enseñanza media, en los últimos años de enseñanza media, ellos ya salían listos para trabajar haciendo clases y se iban a las escuelas nuevas que se estaban formando. Salían con la pega asegurada. Lo cual va a ser una alternativa bastante atractiva en la época, estudiar en la escuela normal, porque te aseguraba que iba a tener trabajo, y un trabajo que era no muy bien pagado, pero un trabajo que era más o menos estable. Y también nuestro país va en esta época a exportar muchísimos alimentos a California y Australia, países que estaban enfrentando plena crisis el auge de la fiebre, del oro, donde se creyó, fueron personas a buscar oro, encontraron que era fácil, contaron la historia, llegaron miles de personas a buscar oro, y para nuestro país eso fue bueno, porque esas miles de personas que estaban ahí buscando oro necesitaban comer. ¿Y qué les mandaba comida? Nuestro país. Y de esa forma Chile va a ir desarrollando su industria agrícola y ganadera.
Sin embargo, el gobierno de Bulnes no va a terminar muy bien. De hecho, a fines de su gobierno va a haber casi una guerra civil, en la cual las dos provincias más rebeldes de Chile, Coquimbo y Concepción, se van a rebelar en contra del gobierno de Santiago. ¿Por qué? Y aquí está lo que les decía antes. En la Constitución de 1833 se establecía que los intendentes estaban a cargo del registro electoral, del tema electoral en general. Por ejemplo, el intendente de la región de Biobío, que en la época era la provincia de Concepción, estaba a cargo de organizar y llevar a cabo las elecciones en la región, en la provincia. ¿Y qué es lo que se hacía? Lo que les decía antes. El gobierno central decía, ¿sabes qué? Necesito que estas personas salgan electas de diputados, hacía el listado, se los pasaba al intendente, y el intendente arreglaba las elecciones. ¿Qué empezó a suceder? La gente en provincias empezó a dar cuenta de eso y empezaron a desconocer los resultados de las elecciones. En la elección de 1851 había salido electo Manuel Montt, perdón, Manuel Montt, él, Manuel Montt, había salido electo, y Concepción y Coquimbo dijeron, no, pues, si las elecciones están arregladas, ustedes ni contaron los votos reales, quizás qué pasó con ellos, y pusieron a los candidatos que llegaron del listado de Santiago. Ya no nos pueden hacer más, ya no nos podemos hacer más los locos con esto que está pasando, con este fraude. ¿Y cómo reaccionó Santiago? En Santiago está el grueso del ejército de Chile. Por lo tanto, no le va a ir muy bien a estas provincias rebeldes, y Santiago se va a terminar imponiendo, y con eso se acabaron los reclamos de que Manuel Montt había sido electo de mala forma, que no correspondía. Hasta ahí llegaron los reclamos, y fue ratificado como presidente. Esta revolución, este intento de guerra civil, el resultado fue entre 3.000 a 4.000 personas muertas en los enfrentamientos. Normalmente no se habla mucho en la historia de Chile sobre estas guerras civiles, porque no alcanzan a ser una guerra civil. Son enfrentamientos muy reducidos, pequeños, muere harta gente. Pero en comparación con el resto de América Latina, en esta misma época, en países como Argentina o Perú, la cantidad de muertos en guerras internas, golpes de Estado, es mucho mayor a lo que fue en Chile. Por lo tanto, lamentablemente, hay que lamentar esta muerte, no fue tanto el daño como sí en otros países latinoamericanos, que les costó mucho organizarse de forma interna. Así que las acusaciones de fraude, de cohecho, no pasó nada al final, y el presidente terminó siendo ratificado porque opacó todos los movimientos liberales. Concepción era una provincia caracterizada por ser liberal, es decir, una provincia que no era conservadora. La gente de acá de la provincia de Concepción se dedicaba principalmente al tema del comercio. Por lo tanto, eran personas que estaban en contacto con gente de Europa, de otros países. La idea, podríamos decir, la idea revolucionaria de Francia empezaban a llegar acá. En cambio, Santiago era una ciudad donde vivía principalmente gente que se dedicaba al ámbito de la agricultura, personas que eran terratenientes. Por lo tanto, no existía una mentalidad tan abierta, no llegaban ideas tan liberales, no llegaban ideas de Francia, de Inglaterra. Por lo tanto, eran más conservadores. En cambio, Concepción y Coquimbo, que eran provincias que estaban en contacto con Europa y con otros países, llegaban a estas ideas más liberales. Y finalmente se va a imponer Santiago, por lo cual Manuel Montt es ratificado. A Montt no lo querían mucho, la verdad, las cosas. De hecho, si ustedes ven el cuadro, no aparece muy contento ahí. En este libro que leí hace un tiempo atrás, se cuenta la historia de él, de Manuel Montt, y a él no lo querían mucho. Decía que cuando entraba al Congreso, a veces los diputados incluso le gritaban feo. Por lo tanto, existía como una especie de desprecio por su figura. También hay que considerar que estuvo metido en opacar este movimiento liberal que surgió en Concepción y Coquimbo. Por lo tanto, las provincias claramente no le iban a tener mucho cariño. Pero sin embargo, su gobierno se va a caracterizar por ser el último gobierno conservador. Con esto se van a terminar los 30 años de estabilidad conservadora en el poder, y se va a tener que ir abriendo un poco ya las ideas más liberales. Uno de los puntos principales de su gobierno va a ser abolir los mayorazgos, que eran esta especie de títulos, casi títulos nobiliarios, como de señor, de duque, todo eso relacionado a ese ámbito, van a abolirse. En Chile todos van a ser elementalmente iguales, no va a existir gente con mayores privilegios que otros, por lo menos legalmente. Va a entrar en vigencia el Código Civil,
que va a ser redactado por Andrés Bello, este abogado venezolano que viene acá, funda la U de Chile. No le bastó con eso, también hizo el Código Civil. Es uno de los primeros venezolanos que llega a nuestro país y que aporta con estas dos cosas que son muy importantes. Hasta el día de hoy está vigente gran parte del Código Civil. ¿Ya? Y de hecho, el Código Civil de Chile sirvió de ejemplo para el Código Civil de Argentina, Perú, Colombia, de distintos países, porque se consideró que lograba recopilar bastante bien lo que eran las normas básicas para comportarse en una sociedad. El Código Civil tiene que ver con las relaciones que se establecen entre las personas, los contratos, todo eso. El Código Penal, lo que está relacionado con delitos, y así el Código de Aguas con lo que es agua. Pero Andrés Bello va a participar de la redacción de este Código Civil, que hasta el día de hoy está vigente en gran medida. ¿Ya? Se me olvidó comentarle al comienzo de la clase que el día de hoy me llegó un correo en el cual me avisaban de que el día de hoy Zoom iba a presentar cierta intermitencia con los servidores, que podía haber problemas de desconexión, entre otros. Así que no se preocupen si se les cae la conexión o algo. No quiere decir que yo los esté expulsando de la sala, sino que hay problemas de conexión con los servidores. ¿Ya? Y además esto está grabado, si es que se pierden algo entre medio. Va a entrar en vigencia la ley de instrucción primaria, donde se empieza ya a ordenar cómo va a ser la educación en Chile, la educación básica sobre todo, y lo importante que son los primeros años de educación. Se van a fundar escuelas de arte y oficio, es decir, se empieza a desarrollar culturalmente nuestro país a raíz de los ingresos que va a tener por la mina de plata que se había descubierto un par de años antes. Se va a poder financiar el ferrocarril entre Santiago y Valpo, se va a empezar a colonizar la región de los lagos, alrededores de Valdivia, Frutillar, y lamentablemente su gobierno va a terminar con una revolución en 1859 y que está relacionado con lo que pasó en 1851. La gente no quedó muy conforme con la respuesta del gobierno en el año 1851, que al final fue llevar la arma para calmar los ánimos, pero no hicieron nada contra la acusación de fraude. La gente se va a alzar nuevamente, se va a alzar Concepción y Coquimbo, provincias bien porfiadas, se van a volver a alzar en contra de Santiago, y va a empezar a surgir la idea de una asamblea constituyente. Es decir, se quería cambiar la sociedad. Los liberales querían cambiar esta sociedad conservadora, donde el Estado tenía poder por sobre la gente, donde hasta se establecía la religión que la gente podía practicar. No estaban de acuerdo con eso. Lo que planteaban los liberales era como, mis creencias, el Estado no me puede obligar a lo que yo creo. Debe existir libertad, por ejemplo, religiosa. Debe existir tolerancia religiosa, de hecho pedían, no era tanto lo que pedían. Si yo era protestante o budista y quería practicar mi religión, ¿por qué me lo impedía el Estado? Eso es lo que planteaban los liberales. Van a buscar que se cree una asamblea constituyente que esté a cargo de redactar una nueva constitución, pero el gobierno va a decir que no. ¿Y cómo va a responder? Con las armas. Nuevamente, va a opacar las protestas, este intento de alzamiento con el ejército. Esta revolución va a ser un poco más sangrienta que la anterior, alrededor de 5.000 personas van a morir, y también gran parte de estas protestas van a surgir porque Manuel Montt había presentado a su gran amigo Antonio Vara como el sucesor al cargo. De hecho, Manuel Montt con Antonio Vara fueron amigos toda la vida. Si ustedes van a la Corte Suprema en Santiago, los dos fueron abogados, afuera de la Corte Suprema hay una estatua de Manuel Montt y al lado hay una estatua de Antonio Vara. Y de hecho, las ciudades de Puerto Montt y las ciudades de Puerto Vara son ciudades que están a algo así como 30 kilómetros entre ellas y llevan el nombre en honor a estos dos personajes que van a influir mucho en la colonización de la zona de Puerto Montt, Valdivia, el lago Yanquihue y sus alrededores. Por eso es que Puerto Montt tiene ese nombre, en honor a Manuel Montt, y Puerto Vara en honor a Antonio Vara. Pero fuera de ese dato anecdótico, la figura de Antonio Vara no va a causar mucho, el pueblo no va a estar muy de acuerdo con la figura de Antonio Varas como sucesor de Montt, además que eran amigos, entonces era como si Montt siguiera en el cargo, y eso también va a influir en este alzamiento. Sin embargo, no va la historia podemos decir que va a juzgar que esto no fue, esta revolución en realidad lo que buscaba era hacer una sociedad que fuese un poco más justa, una sociedad que permitiera
mayores libertades a las personas, libertades básicas como el hecho de que tu creencia la pudiese practicar en público, que no tuviese que estar escondido. Imagínense que su religión tuviesen que practicarla solamente en sus casas y que si alguien los pillaba afuera los terminaran multando. No iba a ser algo muy, de hecho no era algo muy cómodo y algo muy deseable por las personas. De hecho, los protestantes no podían ser ni siquiera enterrados en los cementerios. Imagínense eso, que ni siquiera pueda tener un último descanso tranquilo, tampoco se podían casar legalmente, porque la Iglesia Católica era la que controlaba los matrimonios y solamente inscribía matrimonios católicos. Por lo tanto, la sociedad quería cambio en 1859. Sin embargo, el Estado va a responder con su fuerza, con su autoridad, como había planteado Portales, y finalmente no se va a cambiar la Constitución de 1833, va a permanecer vigente hasta 1925. Así que este periodo está caracterizado en gran parte podríamos decir que una época de bastante estabilidad, pero sin embargo era una estabilidad que estaba escondida detrás de un descontento que empezaba a surgir, de un descontento liberal. Antonio Varas no va a lograr llegar al poder porque era una figura que causaba mucho descontento, era una figura que no daba unidad. Y acá va a pasar algo muy extraño, que creo que Chile es uno de los únicos países en los que ha sucedido, que los liberales se van a unir con los conservadores. Es como si el día de mañana la UDI y el Partido Comunista presentaran un candidato único a presidente. Va a pasar algo similar. El candidato que van a presentar va a ser a José Joaquín Pérez, quien era alguien que se consideraba como de centro, no era una figura que causara tantos problemas como Antonio Vara, y es una figura que consideraban que iba a generar cambios, pero que tampoco iba a generar tantos cambios. Es decir, alguien que iba a traer una sociedad un poco más liberal, pero que iba a mantener un orden fuerte del poder central, por ejemplo, pero que iba a entregar mayores libertades. De hecho, más adelante se van a empezar a aplicar, por ejemplo, la iglesia se va a dejar de encargar de los matrimonios, de las defunciones, se va a abrir espacio a la tolerancia religiosa dentro de otros cambios que se van a ir incorporando y que vamos a ver la siguiente semana. Por lo tanto, José Joaquín Pérez era una figura que va a traer un poco de unidad a Chile. Podríamos decir que es un presidente de unidad, un presidente de consenso, y quien va a lograr calmar un poco los ánimos. Ya los liberales van a ver que hay alguien que está tomando sus ideas, y los conservadores van a ver a alguien que le va a colocar un alto a los liberales para que no se pasen de la raya. Es una figura que va a lograr un poco de estabilidad. El tema de la Constitución se va a quedar totalmente de lado, porque en el fondo lo que querían los liberales era incorporar ideas suyas en el gobierno. Y veían que una forma rápida de hacerlo era cambiar la Constitución, pero como no se pudo, eh, van a tomar partido de José Joaquín Pérez, lo van a apoyar y en su gobierno van a aplicar distintos cambios que los vamos a empezar a trabajar ya la próxima semana con más detalle. Así que esos son los elementos centrales que nosotros íbamos a trabajar durante la jornada de hoy. Si ustedes se fijan, hay muchos elementos de la historia que se van repitiendo, de acuerdo a Spengler, que es un autor, historiador dentro de todas las cosas, historiador, filósofo. La gente antes se dedicaba a varias cosas al mismo tiempo. Él plantea que la historia tiende a tener ciclos que se van repitiendo. Y si nosotros miramos el pasado de Chile, hay elementos que claramente nosotros podemos calzarlos con lo que sucede el día de hoy. Empiezan a surgir ideas de cambio. Como humanidad no aprendemos. Y una de las cosas que nos plantea este hombre, este Spengler, este alemán, es que nosotros no nos damos cuenta de estos ciclos porque son ciclos que son más largos que una vida humana. Por lo tanto, en la vida de una persona yo no logro ver que se está repitiendo, porque estamos hablando de algo que pasó hace casi 200 años, pero que sí, a largo plazo, claramente se nota que hay una tendencia que se repite, que se va dando vuelta. Y yo adhiero bastante a lo que él plantea. Hay cosas que se van repitiendo a lo largo del tiempo. Vean lo que sucede a nivel internacional. Estamos prácticamente entrando en una nueva guerra fría entre Estados Unidos y China. Las cosas no, como dice Camila, porque nunca han querido cambiar las cosas y las repetimos. El ser humano es muy porfiado, cuesta que nos demos cuenta de las cosas, de los problemas, de las cosas que estamos haciendo mal.
Si yo ahora viajara en el tiempo a ver a mi yo de los 15 años, le diría un par de cuestiones que le cambiarían la vida totalmente. Pero en el momento yo no veía esas cosas. Y yo creo que a ustedes puede que les pase lo mismo. Pregúntense qué van a estar haciendo en 10 años más. Y puede que en 10 años más, chuta, cuando tengan 28 o 27, ahí se van a dar cuenta de que quizás a los 17 o 18 años o a los 19, quizás deberían haber hecho las cosas de forma distinta y ojalá pudiésemos viajar al pasado y decirnos, oye, no hagáis eso, porque no sabéis lo que te va a pasar. Pasen los 17 en pandemia, por ejemplo. Así que hay muchas cosas que nosotros tenemos que ir considerando y vean que mucho de lo que se conversa, se hace, yo les puedo decir el día de hoy, no, si esto es para el beneficio de usted. Y puede que en 5 años más se den cuenta, oye, el profe me dijo esto, tenía razón. O puede que digan en 5 años más, hay que estar súper equivocado. Pero uno con el tiempo va madurando la idea y se va dando de cuenta del valor que tienen las cosas y también de cómo van sucediendo, cómo todo se va encadenando, cómo se repiten los ciclos, cómo al final la historia nos enseña lo que no debemos hacer o quizás lo que debemos hacer mejor. Y llegado el momento cometemos el mismo error que se cometió en el pasado. Así que ese es el desafío que nosotros tenemos como sociedad más adelante. Se haga o no una constitución nueva, lo fundamental es que planteemos que como sociedad hay que cambiar las cosas. Si no, no sacamos nada con tener la mejor constitución del universo si como sociedad no cambiamos. Va a ser letra muerta en un papel. Y ustedes pueden ver que pasó hacia atrás, hace casi 200 años atrás, después en 1910 también volvió a suceder. Por lo tanto, no aprendemos de lo que va pasando. Lo ideal sería que sí, pero muchas veces asignaturas como historia uno las tiende a patear y tirar como para el final. Bueno, eso sería lo que vamos a trabajar el día de hoy. Espero que haber aclarado un poco las dudas que tenían en la primera parte, donde fuimos viendo el tema de la prueba de admisión. En cuanto a esta época de la historia de Chile, el día de hoy trabajamos los puntos principales. Mucho de esto está enfocado a lo que les preguntan en la prueba de admisión. De hecho, esa es la idea del taller, tratar los temas que están en la prueba de admisión. Ya la próxima semana vamos a ver el periodo histórico que viene de 1861 en adelante. Y de esa forma vamos a ir ordenando las ideas de cómo se va desarrollando Chile. ¿Ya? Así que espero que esto haya sido de ayuda para comprender mejor este periodo de la historia, que es bastante enredado, podríamos decir, pero que no es tan difícil de comprender, la República Conservadora. Así que no sé si tengan alguna pregunta que quieran hacer ahora antes de que nos vayamos a despedir. Esta clase está grabada y después la voy a subir. Así que si alguien quiere revisar algo o alguno de sus compañeros no se alcanzó a conectar, puede ver el video. Lo puede considerar casi un podcast y lo puede escuchar mientras hace otra cosa. Pero ahí hay ideas que se van a ir repitiendo, que le van a ir llegando y que va a terminar aprendiendo. Ya. Cuando yo era más chico, por ejemplo, aprendí mucho de historia universal viendo el History Channel.